Bienvenidos a nuestro servicio de conexión. Si es tu primera vez con nosotros, te damos gracias por estar aquí. Y para estar al tanto de todo lo que está sucediendo en Mercy Church Español, visítanos en nuestro sitio web www.mercysa.church y síguenos en Facebook, Instagram o YouTube. Hola, buenas tardes, hermanos. Estamos aquí otra vez saludándoles. Esperamos estén bien y vamos a continuar con las clases que tenemos preparadas para este mes que viene. Durante esta semana, mes pasado, 5 o 6 semanas, estuvimos estudiando el libro de Daniel con todas las profecías y eventos proféticos que ahí se planteaban. Mi invitación para usted es que no lo deje ahí de lado, sino que usted continúe tomando las enseñanzas prácticas de Daniel para que las ponga en su vida. Estuvimos viendo que Daniel fue un hombre apartado, que se guardó. Bueno, pues eso nos anima también a nosotros. Estuvimos viendo que Dios tiene planes para nosotros en el transcurso de la historia y de nuestra historia personal. Estuvimos viendo que Dios tiene siempre el deseo de que nosotros estemos firmes. Entonces, todas estas enseñanzas, hermano, yo le invito para que usted las guarde en su corazón, las pueda seguir aplicando en su vida junto con las nuevas enseñanzas que vamos a adquirir en este próximo mes que viene, que son las enseñanzas acerca de la carta de los Gálatas. En la carta de los Gálatas, hermano, nosotros podemos tener muchas enseñanzas prácticas que nos van a servir junto con las que ya hemos adquirido con anterioridad para nuestro diario vivir. Estamos en el internet y le pedimos que si usted tiene preguntas, que si usted tiene comentarios, que si usted quiere saber algo que a lo mejor no le quedó muy claro, pues ahí hágalo saber, anótelo y estamos interactuando y así podemos responderle a sus preguntas y así usted puede desarrollar mucho más en la fe. Como le digo, vamos a estar estudiando la unidad 2 del expositor de las Asambleas de Dios y en la unidad 2 vamos a estar viendo la carta a los Gálatas. ¿Qué es esta carta? Bueno, la carta a los Gálatas, hermano, es de las primeras cartas que escribió el apóstol Pablo. Tiene algunas connotaciones particulares esta carta. Una de ellas es que Pablo la escribe de su propia mano. Por lo general, la mayoría de las cartas que nosotros vemos escritas en el Nuevo Testamento son dictadas a los escribanos que tomaban las notas de los apóstoles, de los escritores bíblicos, pero en este caso de esta carta en particular es una carta escrita de propia mano del apóstol Pablo. La carta a los Gálatas es una carta que se escribió para la región de Galacia. Esto es una área de varias ciudades importantes que Pablo estuvo evangelizando en varias ocasiones, no solo en el primer viaje, sino en varios de los viajes misioneros que él tuvo, porque una costumbre de Pablo era volver a visitar las iglesias que ya se habían establecido. En esta carta también, hermano, vamos a ver el propósito específico que Pablo tenía para escribirla, y era que en algunos falsos creyentes habían entrado a esta región trayendo nuevas doctrinas y así adulterando el evangelio del Señor. Entonces, la primera lección que tenemos para esta unidad, hermanos, es precisamente sobre el evangelio y se nombra el único y verdadero evangelio, hermanos. No es que haya otro evangelio, como dice Pablo, sino que Pablo quiere reiterar una y otra vez que la pureza del evangelio se debe de mantener y que los hermanos de Galacia o Gálatas pudieran hacerlo con pleno entendimiento y que no permitieran que otras doctrinas entraran a su vida para que esto les dañara en su fe. Si usted tiene su Biblia ahí conmigo y gusta leer conmigo Gálatas capítulo 1, vamos a estar en esta ocasión, en esta tarde, viendo el capítulo 1 y el capítulo 2, y si lo tiene ahí el 1:6, vamos a leer del 1:6 en delante. Dice así: me asombra, hablando Pablo a los Gálatas, que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo
para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero si aún alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, caiga bajo maldición. Y luego lo repite exactamente en el número 9. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito. Si alguno les anda predicando un evangelio distinto al que recibieron, tal caiga en maldición. Parecen unas palabras así medio ásperas o abruptas de un apóstol que predica un evangelio de amor, mas sin embargo Pablo lo que está haciendo aquí es defendiendo la fe o el conocimiento acerca de Cristo que los Gálatas ya tenían. Habían venido algunos de Jerusalén, que eran judíos de nacimiento, a judaizar, esto es, a impartir doctrinas de los judíos a los gentiles que habían abrazado la fe en Jesucristo. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Bueno, pues estaban predicando que se necesitaba añadir algunas de las formas judías, algunas de las cosas que los judíos practicaban para entonces así poder llevar bien la fe y ser salvos. Esto era totalmente erróneo y era por lo que Pablo estaba tratando de hacer recapacitar a los Gálatas. Si nosotros leemos desde el versículo 1:1, Pablo se para diciéndoles que la investidura que él había tenido como apóstol no le había sido dada por nadie humano, sino por el mismo Jesucristo, que él era apóstol de Jesucristo y que el evangelio que él estaba predicando estaba ratificado no solamente por Cristo, sino por los apóstoles, y que era fidedigno y que era digno de que se llevara tal como él lo estaba presentando. ¿Qué era el evangelio que él presentaba? Bueno, el evangelio que Pablo y todos los apóstoles de Jesucristo presentaban, hermano, era un evangelio tal y cual puro como se los dio el Señor. ¿Qué predicaban ellos? Si nosotros leemos el libro de los Hechos, nosotros nos vamos a dar cuenta que los apóstoles de Jesucristo, para ser discípulos, lo primero que hacían era llevar a las personas al conocimiento de su pecado. Le decían a la persona que ellos, sin Cristo Jesús, estando en sus pecados, estaban apartados totalmente de Dios. Pero ¿cuál era la solución? Bueno, la solución era, o la manera en cómo ellos presentaban el evangelio era que necesitaban arrepentirse de sus pecados, creer en Jesucristo y que entonces poder ser salvos. ¿Qué era lo que les predicaban? Les predicaban que el Mesías había venido, el nacimiento virginal de Cristo, el ministerio eficaz de Cristo en la tierra, con milagros, con señales, con prodigios. Les predicaban que Jesucristo había tomado una cruz para ir al Calvario a morir por sus pecados, y entonces en esa cruz, al verter la sangre, el Señor había tomado como chivo expiatorio a Jesucristo y habían sido limpios sus pecados. Y entonces cuando Jesucristo muere en la cruz, es depositado en una tumba, pero no se queda en la tumba, sino resucita. Y así como resucitó con más de 500 testigos que visiblemente lo vieron subir a la presencia del Señor en la ascensión, también les predicaban que regresaría por su pueblo en una segunda venida. Entonces el evangelio que Pablo y todos los apóstoles predicaban consistía en arrepentimiento, perdón de pecados a través de Jesucristo y la esperanza del regreso de Jesucristo. Pero estos, los judaizantes, vinieron y les dijeron a los gentiles que habían aceptado a Cristo: bueno, está muy bien todo lo que te predicó Pablo, pero ¿sabes qué? También tienes que agregarle la circuncisión, y tienes que practicar esto, tienes que guardar el sábado, tienes que hacer ciertas cosas que como judíos hacemos para que entonces seas salvo plenamente. Si bien es cierto, hermano,
que la salvación viene a través de los judíos por Jesucristo y que se les presentó a ellos primero la oportunidad. También es cierto lo que dice en San Juan 1:12, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Ellos no recibieron a Jesucristo como Mesías. Entonces Jesucristo lo que hizo es que a los que le recibieran, dice también ahí en San Juan, entonces a esos les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces lo que Pablo les está diciendo es, no tienen que agregar nada a la salvación. Lo que hizo Jesucristo es completo, es suficiente. No tienen que agregar ningún falso evangelio, ninguna nueva doctrina, ninguna nueva forma a la que ya se les presentó. No tornen la gracia en algo que sea por obras. La salvación que nosotros, hermanos, hemos recibido en Cristo Jesús es gratis. Porque Cristo pagó en la cruz del Calvario por ella. Para nosotros es gratis porque no tenemos que hacer nada. El judaísmo era una serie de leyes que se tenían que cumplir para entonces alcanzar la redención. Pero nosotros, hermano, no necesitamos hacer obras para ser salvos. Nosotros somos salvos por la fe. El mismo Pablo en varias de las epístolas dice que aún él, siendo judío y tratando de ser fiel y de llevar todas las obras a la perfección, no alcanzó la salvación. Pero cuando vino a Cristo Jesús, entonces él fue salvo por fe y por el conocimiento de Cristo. Entonces es lo que les está diciendo a los Gálatas. No hay necesidad de que creas a otro, de que creas otro evangelio, otra forma de evangelio, de que agregues. No hay necesidad de eso. Lo que tú necesitas es mantenerte firme en la gracia, no moverte de la gracia, no escuchar otras doctrinas, sino permanecer firme en lo que ya has creído, en lo que se te ha revelado, que es el Hijo de Dios. Te hemos predicado al Hijo de Dios, mantente firme en eso que has creído. Aquí mismo en el capítulo 2, entonces empieza Pablo también a narrar para confirmar lo que les está diciendo acerca de cuando él se había convertido. Dice desde el 18 que él había, desde el 1:18, que él había sido convertido a Cristo, que Cristo se le había revelado, y después de 3 años de haberse ya convertido a Jesucristo, de haber sido Cristo revelado para él, él subió a visitar a Pedro, y ahí estuvo con Pedro, y Pedro confirmó junto con Jacob, el hermano del Señor, el conocimiento que él tenía. ¿Sabes? Bien interesante que aun cuando Pablo no estuvo los 3 años que Jesucristo estuvo en la tierra, o viendo su ministración, viendo sus milagros, contemplando todo lo que él hizo, él tuviera la revelación de parte de Dios para entonces él presentar como los otros apóstoles el evangelio de Jesucristo. Él mismo dice, si usted lee ahí en varios de los capítulos de Hechos, cuando se le presenta a Pablo, que dice, y a mí como abortivo, al último, se me presenta y entonces soy constituido apóstol del Señor. Entonces dice también ahí del 2 en adelante, que también él vino 14 años después a presentarse en Jerusalén nuevamente con los discípulos, y que vino ahí con Bernabé y Tito, y que aún Tito, uno de los colaboradores de Pablo, siendo de descendencia gentil, siendo no judío, no fue por los apóstoles obligado a judaizar o a circuncidarse como estos otros les estaban demandando a los gentiles de Galacia convertidos que lo hicieran. Entonces es todo esto que él está afirmando aquí en el capítulo 1 y en la primera porción del capítulo 2, lo está haciendo con el fin de que ellos no sean movidos del verdadero evangelio. Es muy importante, hermanos, que nosotros como creyentes permanezcamos firmes en el evangelio que hemos creído, en la sana doctrina, en lo que nuestros pastores, nuestros maestros nos han enseñado para que nosotros estemos firmes. Nuestra
nuestro deber, hermano, como creyentes, es el de proclamar y de defender el evangelio. Si nosotros vemos en los evangelios sinópticos, Marcos, Lucas y Mateo, Marcos y Lucas, que son los tres sinópticos, en los capítulos finales de cada uno de estos evangelios, nosotros podemos leer que los evangelistas ahí captan la recomendación o el consejo que el Señor Jesucristo le dio a ellos. Él dijo: ir por todo el mundo y proclamar el evangelio. Y en los tres dice: necesario es que prediquen el perdón de pecados y la necesidad de arrepentimiento. Fíjense, ahora, hermanos, si pudiéramos nosotros resaltar alguna adulteración en el evangelio, podríamos decir que ahora somos muy dados a decir: ven al evangelio, ven a Cristo, tus problemas te son resueltos, no va a haber ningún problema, no vas a sufrir más, vas a tener buena vida, no necesitas dejar nada, Dios va a ir haciendo la obra contigo. Pero eso no es lo que ellos predicaban, hermano. Lo que los apóstoles predicaban era que era necesario arrepentimiento. Para venir a Cristo, hermano, lo que hay que hacer primero que todo y ante todo, es reconocer la necesidad que nosotros tenemos de perdón de pecados. No podemos venir a Cristo y decir: vengo para que me resuelvas la vida y seguir viviendo como yo quiero, porque eso es un evangelio diferente. La palabra de Dios dice ahí en los evangelios, hermano, cuando les recomienda el Señor Jesucristo que vayan y prediquen, les dice que se arrepientan de sus pecados, que obedezcan mis mandamientos. Entonces quiere decir que arrepentimiento, hermanos, no es solamente remordimiento. La gente está muy dada en la actualidad a tener remordimiento, a sentirse mal por algo que hace, pero no a cambiar de actitud de eso que hace. El arrepentimiento, hermano, es dar una vuelta de 360 grados, es girar en otra dirección. Es decir, yo voy caminando por este camino de pecado, pero enfrente de mí hay alguien que me dice que soy un pecador y que necesito arrepentirme. Entonces no puedo seguir caminando por aquí y decir que soy creyente y que tengo a Cristo y que todo está bien, que Cristo me perdona. Sí, Dios me perdona, Cristo me perdona, pero ¿sabe qué tengo que hacer yo? Voltear y caminar por el camino que Cristo me está delineando, que las escrituras me están delineando, que la enseñanza de la palabra de Dios me está delineando. Eso significa arrepentimiento. El verdadero evangelio, hermano, requiere que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y obedezcamos los mandamientos del Señor. ¿Cuáles mandamientos? Aquí están explícitos. Por eso el apóstol Pablo dice aquí mismo en estos capítulos que la ley, hermanos, era el ayo. En otras palabras, el maestro. La ley a él, Pablo, al apóstol Pablo, le enseñó cómo debía de conducirse en la vida. Pero entonces vino Cristo y la gracia del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario le enseña una manera todavía más excelente de vivir. Yo puedo cumplir la ley solamente por medio de la gracia del Señor. ¿Qué quiere decir esto? No la estoy cumpliendo por mis fuerzas, estoy cumpliendo los mandamientos y estoy cumpliendo lo que la palabra se me demanda, porque ahora la gracia me cubre, Él me ayuda, Él me sostiene, Él envió a su Espíritu Santo a que viviera en mí para yo poder seguir adelante y avanzar de una manera mejor que la que antes podía avanzar. Antes avanzaba por mis fuerzas en la ley, pero ahora en la gracia avanzo por las fuerzas de Cristo. Esto es el evangelio que nosotros debemos de proclamar y que nosotros debemos de enseñar. No un evangelio de condenación, sino un evangelio de libertad, la libertad gloriosa que Cristo nos da del perdón de pecados. El estudiar la palabra del Señor, hermano, en estudiar la Biblia, nos salva del error.
Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nosotros entonces podemos caminar de una manera recta y de una mejor manera, de la manera que a Dios le agrada, no en nuestros caminos. La palabra de Dios dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. Cuando está hablando aquí en la porción, en el capítulo número 2, nosotros vemos que en esto de los judaizantes, aún el mismo apóstol Pedro fue arrastrado por ellos. Fíjense que aquí en el 2 en delante, en el versículo 2, 14, 11 y 14 desde de Gálatas, estamos en el 2, dice 2, 4, vamos a leer desde 4 para que usted pueda ver ahí el problema, y el problema relata así, dice, el problema era que algunos falsos maestros se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Cuando nosotros queremos hacer las cosas por nuestras obras, entonces nos volvemos otra vez esclavos, hermano. Pero cuando nosotros hacemos las cosas en Cristo Jesús, nos mantenemos en la libertad que Cristo Jesús nos ha dado. Más adelante, ahí vemos cómo Pablo desde el 2:11 plantea este problema, por así decirlo, con Pedro, porque estando Pablo y Pedro juntos, sin los judaizantes, sin estas personas que vinieron a visitar de Jerusalén, que conocían a Pedro y que eran judíos de nacimiento, al estar entre los gentiles, Pablo y Pedro podían comer con ellos. ¿Por qué era tan importante aquí resaltar la comida? Porque comían cosas, hermano, que no estaban dentro de los límites de la dieta judía. Los judíos no comían ciertos alimentos porque les parecían inmundos, pero antes de esto ya había tratado el Señor Jesucristo con Pedro ahí en el libro de los Hechos, diciéndole en la porción en donde está, es capítulo 11, en donde está Pedro y tomando o meditando ahí acerca de la palabra del Señor en un aposento alto, en una azotea, y al estar ahí él tuvo una visión de un lienzo que caía con animales inmundos y el Señor le dice come. Pedro le dice no, Señor, no voy a comer porque nada inmundo ha entrado a mi boca, yo nunca he comido esto. Y entonces el Señor le dice no llames tú inmundo a lo que yo he santificado. Esta porción, su explicación completa está todo en el libro de los Hechos, desde el 9, 10 y 11 en estos capítulos. Entonces, al estar ahí con Pablo y con los gentiles que se habían convertido, Pedro podía comer con tranquilidad alimentos que los judíos no comían. Pero cuando vinieron los judíos, entonces lo que pasó con Pedro, es que él otra vez se limitó de comer con ellos y empezó a restringir su comida a tener solamente una dieta judía. Entonces Pablo habló con él y le reprendió y le dijo, ¿por qué tú, siendo judío, estás otra vez tomando esta posición? Si tú sabes que tú y yo somos judíos, esto lo sabemos, pero no debemos de dañar a estos nuevos creyentes en limitarles o cortarles su libertad en Cristo Jesús. Nosotros, hermano, tenemos que tener cuidado en cómo nos conducimos. ¿Cómo lo podríamos aplicar esta situación que están viviendo aquí en el capítulo 2 del versículo 11 en delante Pedro y Pablo? Bueno, lo podríamos aplicar de una manera muy práctica para nosotros. ¿Cómo vivimos nosotros como creyentes, como cristianos? ¿Somos igual de cristianos aquí que con nuestros amigos? ¿Somos igual de cristianos aquí que con los del trabajo? ¿O con los del trabajo nos comportamos de una manera, con los de la familia nos comportamos de otra, en la iglesia nos comportamos de otra? ¿Cómo nos comportamos nosotros? ¿Hay hipocresía en nuestro actuar? ¿Somos de doble cara? Porque eso quiere decir hipocresía, que tenemos doble cara, que podemos aparentar una cosa aquí y ser otra cosa allá. Aquí lo que yo veo, hermano, es claramente que Pablo está diciendo, retén tu integridad, retén tu testimonio, resiste la hipocresía. Fíjate que el evangelio en el que tú has creído lo lleves igual aquí y en todos lados.
Que si tú profesas cierta cosa que te han enseñado en la iglesia, la profeses en todos lados. Que si tú has decidido, conforme dice la Escritura, guardarte y abstenerte de ciertas cosas, abstente totalmente. Hay gente que no se abstiene en una fiesta de tomar licor, pero predica que debería de abstenerse. Entonces nosotros debemos, hermano, de ser íntegros, de no tener una dualidad en nuestra conducta. Eso es lo que está diciendo Pablo a Pedro. Sé íntegro en tu conducta. Si tú estás diciendo y predicando un evangelio de libertad, mantente en ese evangelio de libertad. No estés tratando de quedar bien con unas personas y luego con otras vives como quieres. ¿Sabe? Aquí en estas porciones que nosotros tuvimos de las lecturas, si usted ha estado leyendo con nosotros, que por cierto le invito a que lea los 6 capítulos que tiene Gálatas, y así para cuando demos las siguientes clases usted ya pueda estar compenetrado en lo que son los Gálatas, en lo que quiere decir esta carta. Puede subrayar los versículos importantes que le pueden traer alguna motivación para estudiarlos más profundamente, y así entonces podamos desarrollar un poco más. El apóstol Pablo aquí en el libro de los Romanos 1:14-7, en la carta a los Romanos, dice algo muy interesante. Dice: a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, porque como le digo, el evangelio llegó para los judíos primeramente, pero también de los gentiles, de nosotros, de los que fuimos integrados, de los que fuimos injertados, de los que aceptamos, creímos y fuimos recibidos como hijos. Dice el 1:17 de Romanos: de hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, a fin de que, como escrito está, el justo por la fe vivirá. Es lo que le está diciendo Pedro a los Gálatas. No necesitas agregar nada al evangelio. El justo por la fe vivirás. Si nosotros leemos ahí en Gálatas del capítulo 2, del versículo 15 en delante, vamos a leer cómo presenta nuevamente su disertación Pablo. Dice: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos, hablándole a Pedro. Dice: sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie es justificado. En otras palabras, le está recordando Pablo a Pedro: oyes, tú y yo somos judíos y sabemos que por la ley nunca pudimos ser justificados, aun cuanto la practicamos. Fuimos justificados por la fe. La palabra de Dios dice ahí en los Corintios, dice en los Romanos, 5:5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios a través de Jesucristo. Dice el 17: ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros somos pecadores. Mientras nosotros no reconozcamos que somos pecadores, entonces no podemos ser justificados, porque si no tenemos pecado no necesitamos justificación. Por eso le digo que lo primero y necesario que es para nosotros poder vivir un real evangelio es reconocer que somos pecadores y que necesitamos la salvación a través de Jesucristo, a través de la fe en Jesucristo. Dice: ¿quiere esto decir que Cristo está al servicio de pecado? De ninguna manera. Dice: si las cosas que yo destruí, las mismas vuelvo a edificar, entonces transgresor me hago. ¿Qué le está diciendo Pedro a Pablo? Si antes decías que esto estaba mal, pero ahora dices que está bien y lo vuelves a hacer, entonces te haces pecador.
Yo antes decía que esto estaba bien, entonces ¿por qué lo destruí? Pues no tenía caso, pero si estaba mal lo destruyo y no lo puedo volver a edificar. Necesitaba él reconocer que tenía que hacer de lado toda dualidad y permanecer proclamando la salvación que solamente viene por la fe. La justificación solamente viene a través de Jesucristo. Dice ahí más adelante, el 2:19, yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Cristo. He crucificado con Cristo. Estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y me dio vida por su vida. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, hermanos, nos ha dado vida para que nosotros pudiéramos ser libres. Lo que está diciendo aquí Pablo es, cuando yo reconocí a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador personal, le entregué mi vida de tal modo que he muerto para las demás cosas y ahora vivo para Cristo, pero vivo para Cristo crucificado en la cruz de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo vivo conforme a lo que Cristo me demanda que debo de vivir. No vivo en lo que yo quiero, no vivo como yo quiero, sino vivo como Cristo quiere que viva. Estoy muerto para la ley, estoy muerto para lo que antes era, para lo que yo antes anhelaba, para lo que a mí antes me parecía ganancia, y ahora vivo para Cristo. Si nosotros leemos la epístola a los Filipenses, hermano, ahí nosotros podemos leer en Filipenses quién era Pablo. Pablo dice ahí, yo circuncidado al 8º día, fariseo de fariseos, judío, avanzado en la ley, doctor de la ley, perseguía inclusive a los cristianos, y él se vanagloriaba de todas las cosas que él era, porque era alguien importante, educado a los pies de Gamaliel, el mejor maestro de la antigüedad con respecto a la ley. Dice, y era de los avanzados, no era cualquier gente, yo era importante, mas sin embargo todo eso que era yo lo tengo por basura, por amor a Cristo. En otras palabras, todo lo importante que yo digo que soy, y todo lo valioso que yo soy, y todo lo que yo creo que valgo, lo puedo tomar y ponerlo en un bote de basura, porque no me sirve para nada para salvarme, porque lo que me salva es Cristo. Y si yo tengo a Cristo, aunque no tenga todo lo demás, tengo todo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Estoy crucificado con Él, he muerto con Cristo. Fíjese qué interesante que nosotros podamos ver y evaluar la importancia de la salvación en Cristo Jesús. Cristo no pagó un precio pequeño, hermano. No pagó cualquier cosa por usted y por mí. Se entregó a sí mismo. Si nosotros leemos desde el Génesis 3, 6 al 15, nosotros nos vamos a dar cuenta de la promesa de la salvación. Desde ahí, como el mismo Dios Todopoderoso promete la salvación para el pueblo. Si nosotros leemos en Isaías, en el 7 vemos la promesa del nacimiento virginal. En el 9 que un niño vendría para ser rey. Y si nosotros leemos el 53, el capítulo 53, como se le recomendó en sus lecturas semanales, usted se va a poder dar cuenta totalmente del sacrificio de Cristo. Varón de dolores, experimentado en quebrantos, no abrió su boca, fue llevado como oveja al matadero. Todo lo hizo por nosotros y por nuestros pecados, a fin de que nosotros tuviéramos redención en Él. Por lo tanto, el evangelio, hermanos, en forma sencilla y simple que se predica, debe de ser que Cristo nació, que Cristo tuvo una vida de milagros, que Cristo con sus señales, con milagros y prodigios avaló su ministerio y avaló el evangelio que él predicaba. Debe de ser que Cristo murió en la cruz del Calvario, que Cristo resucitó al 3er día y que Cristo volverá. Eso es tan sencillo, la predicación del evangelio. No tenemos que añadirle más. Si alguien añade algo más, el apóstol Pablo dice, el tal sea anatema, o sea maldito, o caiga en maldición.
bendición. En algunas de las versiones como lo explica. Nosotros, hermano, entonces debemos de anunciar con de nuevo, debemos de evaluar. Hay algunas preguntas ahí en su expositor para que usted las reflexione. Lo primero que yo creo que podríamos, o conforme el orden le va marcando aquí, es evaluar. ¿Estoy viviendo un evangelio limpio, un evangelio sometido a la palabra de Dios? Si usted tiene dudas de eso, péselo con la Biblia. ¿Estoy viviendo un evangelio sin hipocresía? ¿Soy la misma persona en un lugar que en el otro? ¿Trato de mantener un testimonio fidedigno conforme a la palabra? Y lo último, ¿estoy compartiendo con otros ese evangelio que yo he creído? Son las palabras que podemos nosotros hacernos, hermano, para poder iniciar con la lectura de los Gálatas. La semana que viene vamos a estar hablando acerca de otras lecciones prácticas, pero la lección esta tarde es que usted evalúe el evangelio que usted está viviendo. ¿Cómo está viviendo su vida ante la luz de la Escritura con respecto al evangelio? El apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que vivo ahora lo vivo en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dijo: estoy crucificado juntamente con Cristo. ¿Cómo estamos nosotros, hermano? ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Estamos viviendo como queremos o estamos viviendo como Cristo quiere que vivamos? ¿Qué le parece si oramos en esta tarde para concluir? Le invito que se mantenga en la lectura de la palabra. Son 6 capítulos de Gálatas a leer en estas próximas semanas, y las lecturas de su expositor. Si usted no tiene un expositor como el resto del grupo, pues lea la Biblia, y conforme vamos leyendo la Biblia, usted va a poder ir poco a poco cada uno de los capítulos entendiéndolos con mayor claridad. Vamos a orar, amén. Padre, estamos delante de tu presencia en esta tarde, dándote las gracias por la vida, la salud, Señor, las fuerzas, todo lo que tú has hecho con nosotros. Te ruego, Señor, que tú motives la vida de cada uno de mis hermanos al estudio de la palabra. No es en vano, Señor, no es en vano de ninguna manera. Cuando nosotros, Señor, podemos conocer más de ti a través de la Biblia, entonces podemos más vivir como tú quieres, Padre. Te ruego en el nombre de Jesús por cada uno de mis hermanos, los pongo en tus manos. Te ruego les ayudes a seguir en victoria, Señor. Te ruego les ayudes a continuar con ánimo, Padre, para cada día vivir para ti. Que hay en sus trabajos, que hay en sus casas, que hay en el lugar en donde ellos estén, Señor, ellos puedan dar testimonio sin doblez, Señor, de que tú vives en ellos, y la gente pueda conocerte a ti a través de ellos, Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Amén. Bueno, nos vemos la próxima. Gusto saludarles. Hasta luego. Gracias por acompañarnos esta noche. Esperamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. Recordando que si gustarías dar ofrenda, diezmo o donación a nuestra iglesia y ministerio, lo puedes hacer de la próxima manera. Primero, yendo a nuestra página de web en mercysa.church/online-giving. Segundo, puedes dar por medio de texto al 210-899-6801. Y tercero, puedes mandar tu ofrenda, diezmo o donación a la dirección de la iglesia, que es 8311 Sur Zarzamora, San Antonio, Texas 78224.